Bienvenidas y bienvenidos a mi tercer screencast. En esta ocasión les estoy entregando la tercera parte de la elaboración de una hoja de evaluaciones realizada en Excel 2010. Aprenderemos a agregarles algunos datos estadísticos usando las bondades que poseen las funciones de Excel. Sin más preámbulo, pasemos a la realización de la actividad. Comenzamos abriendo nuestro libro. Y como siempre vamos a nuestro menú archivo le damos al comando de imprimir, vamos a la configuración de página. En los márgenes recuerden que tenemos que tener 0,8 del lado izquierdo, 0,8 del lado derecho y centrar en la página de manera horizontal. Damos escape y regresamos a nuestra hoja de cálculo. Fíjense que al darle vista previa se nos marcan las áreas de impresión que nos van a servir para la elaboración de el contenido estadístico que deseamos agregar a nuestra hoja. Vamos a seleccionar dos filas debajo de lo que son el área de las barras que nos van a indicar cuánta nota ha obtenido cada estudiante. Colocamos un formato de texto tamaño 18. Fíjense que la hoja, como está protegida, no nos da opciones para hacer el combinado. Tenemos que ir a la pestaña de revisar y desprotegemos la hoja. Ahora ya tenemos opción para combinar y centrar. Le damos combinar y centrar y procedemos a escribir el título. En mi caso le colocaré estadísticas del lapso. Aceptamos este título y vamos a centrarlo de manera que también nos quede verticalmente. Procedemos a darle formatos. En mi caso le voy a dar color de texto azul. El color de fondo también va a ser un azul pero más claro. Y vamos a dejarle el tamaño del texto, en este caso en 16. Es suficiente con 16. Lo coloco en negrita y en cursiva. Estos detalles van de acuerdo a cada quien. Vamos a escribir la fórmula para algunos estadísticos. El primer estadístico que vamos a utilizar es el de promedio. Vamos a promediar las notas definitivas de los estudiantes. Para ello vamos a escribir la frase promedio de notas entre comillas para que sea literal, y lo vamos a concatenar con la función promedio condicional, promedio.si. Eso es porque necesitamos calcular el promedio de aquellas celdas que estén entre la T12 y la T36, que son las definitivas, pero que no sean 0. Por eso vamos a colocar este condicional de manera que si T12 a T36 es mayor que 0, tomamos entonces la expresión. Acá fíjense que nos está dando una división por 0. Obviamente porque no tenemos nada aún en la columna de las definitivas. Para evitar que Excel nos dé este error, lo podemos personalizar utilizando una función llamada si.error. Eso significa que si me da error en alguna celda, entonces yo con esta función la puedo personalizar para que no me dé el error, sino que dé un valor que yo le defina. En este caso, si me produce el error, le diré que me dé 0. Entonces ya no aparecerá el error, sino que aparece que el promedio de nota es 0, lo cual es muy lógico porque si no tenemos nota, obviamente no vamos a tener promedio. El segundo estadístico que vamos a utilizar es la nota máxima alcanzada en las definitivas. Para esto vamos a utilizar una función llamada max. Escribimos nota
máxima alcanzada. Fíjense que también la estamos escribiendo en forma de literal, encerrado entre comillas, para concatenarlo con la función max. Usamos el signo de ampersand para concatenar o sumar. Esto lo que hace es que la función max, el valor, se va a transformar en un literal y se va a sumar con la nota máxima, dándome una cadena con la información que se le solicita. Fíjense entonces que el valor que me da es 0, precisamente porque todavía no tenemos valores en ese rango de celdas, de la T12 a la T36. El próximo estadístico que quiero obtener es la nota mínima alcanzada. Para la nota mínima alcanzada también vamos a utilizar una función llamada en este caso min, pero la vamos a utilizar con una facilidad que tiene Excel, que es la notación de matriz. Para la notación de matriz es muy parecida, pero tenemos que utilizar, en vez de utilizar Enter solamente, tenemos que utilizar la combinación de teclas Control, Shift, Enter. Aquí colocamos nota mínima entre comillas, ampersand para concatenar, la función min que me va a regresar el mínimo de un rango, mínimo de un valor comprendido en un rango. En este caso el rango va a ser de la T12 hasta la T36, pero necesitamos que no me regrese los valores ceros, que no me tome valores cero. Por lo tanto vamos a colocarle un condicional que de la T12 a la T36 tiene que ser mayor que 0, mayor que 0. Si eso es así, entonces que me regrese el rango T12 a T36. Acá vamos a utilizar la notación matricial, ¿sí? La notación de arreglo que nos provee Excel para esto. Para aceptar el valor damos entonces control, manteniendo apretado control, a tecla shift y enter. Lo vamos a anotar porque se van a dibujar unas llaves alrededor de la función que estamos introduciendo. Y fíjense que me va a dar 0, precisamente porque es la misma razón, no tenemos notas aún. Pero en este caso, si tuviésemos un 1 o un 3 como nota mínima, eso es lo que aparecería allí. Vámonos con el cuarto estadístico. En este estadístico vamos a tomar en cuenta la desviación estándar. La desviación estándar viene siendo la diferencia que hay entre los extremos de los datos leídos y el promedio. Entonces colocamos desviación estándar en forma literal, cerrado entre comillas, colocamos la desviación, la función en este caso es desde y vamos a encerrar entre paréntesis. Igualito, acá vamos a tener en cuenta que no vamos a leer los valores 0, por lo tanto vamos a colocar un condicional si. De esta manera los valores 0 van a quedar excluidos de la lectura de la desviación. Colocamos si, abrimos paréntesis, T12 a T36 mayor que 0. Entonces colocamos T12 a T36. Esto también lo vamos a hacer con la notación matricial. Le damos Control Shift Enter, vemos que aparece una llave envolviendo la expresión. Aquí también nos está dando división por 0 porque en el proceso de calcular promedio hay una división, y si los valores son 0, obviamente esta división va a quedar por 0. Hacemos igual, vamos a personalizar el error. Colocamos si.error, abrimos paréntesis, y al final de la expresión colocamos qué nos va a entregar en caso de que haya un error. En mi caso le colocaré también 0. Si hay error, me va a colocar un 0.
acá, bueno, aquí se ve, obviamente aquí hay un error porque si se dieron cuenta no usé la combinación de teclas. Más adelante cuando vamos a introducir algunos datos, aquí vamos a colocar algunos nombres ficticios. En este caso voy a colocar a Mengano. Más abajo coloco una cédula ficticia y escribimos el nombre del estudiante Perencejo. Vamos a escribir un tercer nombre. Vamos a llamarlo fulano. Y colocamos algunas notas ficticias también. 12, un 8 y un 18. Acá vamos a tener a los estudiantes aprobados, un estudiante que no estaba aprobado. Fíjense cómo las barras a la derecha se actualizan de acuerdo a la magnitud de la nota. Y revisamos en la parte de abajo que el promedio de notas nos está dando 12,6 con una cantidad de decimales bastante grande. La nota máxima 18, obviamente si es 18, la nota mínima es 8, que es el estudiante que no aprobó. Fíjense que los ceros no nos tomó en cuenta. Y la desviación, como les decía, cuando pulsé la tecla le di solamente a Enter. Entonces vamos a arreglar este detalle colocando, como les había dicho al principio, vamos a colocar, para que aceptemos el valor de la desviación, una combinación de teclas Control Shift mayúscula y Enter. Control mayúscula Enter. Nos vamos a dar cuenta que lo acepta porque se van a dibujar unas llaves que rodean a la expresión. Ahí vemos claramente cómo las llaves rodean a la expresión. Eso quiere decir que estamos trabajando en la forma matricial. Y ahora sí, vean que aparece 5,0 y la cantidad de decimales. Esta cantidad de decimales también resulta bastante molesto tener tantos decimales. Yo en mi caso voy a redondear estos valores a un solo decimal. Para eso vamos a utilizar la función redondear y la ubicamos en un lugar adecuado dentro de la función que ya tenemos. Yo en mi caso la voy a colocar antes del sí comprobación de error, condicional de error, y vamos a redondear a una cifra decimal. Vamos punto y coma 1 y cerramos la función redondear. Aceptamos y fíjense que ahora me aparece un solo decimal, en este caso el 7 ya redondeado. Recuerden que eran 6, pero como venía precedido o seguidos de otros 6, entonces por eso aparece ahora 12,7. Igualmente vamos a hacer con la desviación estándar. Vamos a colocar antes del sí condicional de error, colocamos redondear y le decimos que nos entregue un solo decimal. Aquí tenemos que recordar que tenemos que pulsar Control Shift Enter y fíjate cómo nos entrega 5. Como era 5,0, que la hoja de una buena vez hacer cálculo a 5. Vamos a incluir otro estadístico que se usa mucho a finales de las evaluaciones o en las evaluaciones, que son cuántos estudiantes aprobaron. En este caso yo le voy a colocar total estudiantes aprobados. Para ello vamos a utilizar una fórmula que es una fórmula de contador. ¿Qué va a hacer esta función? Va a contar todas aquellas notas que estén en un rango de 10 a 20. Por eso vamos a utilizarlo con una condicional, contar sí y conjunto, porque vamos a utilizar dos condiciones, contar sí conjunto. Colocamos el rango, recuerden que el rango que estamos trabajando es de T12 hasta la T36, donde están las definitivas. Punto y coma, allí vamos a colocar el criterio. En este caso, como les dije,
el criterio entre comillas mayor o igual que 10, porque estamos contando los estudiantes aprobados. Y la segunda condición, en el mismo rango de T12 a T36, es que su nota sea menor o igual que 20. Solamente va a contar aquellos valores que estén entre 10 y 20, incluyendo los extremos. Cerramos y aceptamos esta fórmula. Y fíjense que me dice que tenemos entonces 2 estudiantes aprobados. Obviamente 2 estudiantes, uno con 12 y el otro con 18. Ahora vamos a otro estadístico, que serían los estudiantes que no aprobaron. Vamos a calcular cuántos estudiantes no aprobaron. Igualmente acá vamos a hacer uso de una fórmula para contar. Igual que en el caso anterior, vamos a contar si se cumple ciertas condiciones dentro de un conjunto. Entonces colocamos igual. Recuerden que toda fórmula debe comenzar con signo de igualdad. Contar punto si punto conjunto. Abrimos paréntesis, colocamos el rango T12 a la T36, punto y coma, el criterio, en este caso mayor que 0. Cerramos comillas, punto y coma, colocamos la segunda condición, que será en el rango T12 a T36, punto y coma, y el criterio, entre comillas, menor o igual que 9. Cerramos comillas, cerramos el paréntesis y aceptamos esta fórmula. Fíjense que nos da como resultado 1. O sea, hay un estudiante que no aprobó, obviamente el que sacó 8. Ahora vamos a otro estadístico, en este caso, ¿cuántos estudiantes están inasistentes? Fíjense que en este caso estamos tomando estudiantes inasistentes diferentes a estudiantes no aprobados. Para que un estudiante sea contado como no aprobado, quiere decir que presentó y no obtuvo la nota mínima probatoria. Mientras que el estudiante inasistente fue aquel que no presentó durante todo el lapso. Para contar los estudiantes inasistentes es necesario saber cuántos estudiantes hay inscritos. Por eso el siguiente estadístico es cuántos estudiantes tenemos en total, cuántos hay inscritos en nuestra sección. A esto lo voy a nombrar como total estudiantes. Igualmente vamos a utilizar la fórmula contar, la función contar. Pero en este caso nos vamos a concentrar a contar los nombres que tenemos en la columna E, de la 12 hasta la E36, es donde van a ir los nombres. Es decir, que un estudiante aparece acá es porque ya está inscrito. Entonces, contando cuántos nombres tenemos, ya sabemos cuántos estudiantes tenemos inscritos. Entonces, en función a este rango es donde nosotros vamos a hacer la fórmula contar para saber cuántos estudiantes tenemos inscritos en la sección. Colocamos el signo de igualdad. Contar punto si. Aquí no vamos a utilizar conjunto porque la condición es única. De el rango E12 a la E36,
Y el criterio que vamos a utilizar es que sea un texto. Eso lo vamos a colocar con asterisco, encerrado entre comillas. El asterisco nos quiere decir que cualquier texto que consiga en ese rango será contado como una celda que contiene texto. Es un comodín que se usa para indicarle que cuente cualquier texto que se consiga en el rango que va de E12 a la E36. Vamos a agregar un nuevo nombre para que veamos cómo se comporta la función. Fíjense que ahora me está diciendo que son 4 estudiantes. Tenemos 4 estudiantes inscritos, 2 que están aprobados, 1 que no aprobó, y ahorita vamos a calcular cuántos inasistentes. Para calcular los inasistentes nos vamos a cuántos estudiantes hay inscritos y le vamos a restar los que están aprobados y también le vamos a restar los que no están aprobados. De esta manera lo que nos queda van a ser los estudiantes inasistentes. Aceptamos esta fórmula y fíjense que nos está diciendo que el total de estudiantes inasistentes es 1. Obviamente Sutano, que no tiene nota. Al no tener nota se considera inasistente. Todas estas estadísticas son importantes al momento de ver el desempeño tanto de nosotros como docentes como los estudiantes. Vamos a reflejar acá el porcentaje que representa cada valor de estos. Fíjense que generalmente estos valores aparecen entre paréntesis, por eso le coloco el literal entre paréntesis para que la expresión aparezca dentro de un paréntesis. Y vamos a hacer una división. Recuerde que el promedio lleva una división, por lo tanto vamos a hacer una división y tenemos que comprobar que el divisor no sea 0. ¿Quién es el divisor? La cantidad de estudiantes inscritas en la sección. Entonces hacemos un condicional. Si la cantidad de estudiantes inscritas en la sección es mayor que 0, dividimos la cantidad de estudiantes aprobados entre la cantidad de estudiantes inscritos. Eso me va a dar una relación que al multiplicarla por 100 me va a dar porcentaje. Si no tenemos estudiantes inscritos, el resultado será 0. Multiplicamos por 100 para que la expresión aparezca escrita en términos de porcentajes y concatenamos con el símbolo de porcentaje y el cierre de paréntesis. Entonces nos aparece 50%, que precisamente es la mitad de la sección que está aprobada. De 4 estudiantes, 2 están aprobados. Corresponde al 50%. No debemos olvidar que acá, como hay una división, eso en algún momento nos pudiera entregar decimales. Para que no nos entregue exceso de decimales, vamos a escribir un redondeo. Vamos a redondear a una cifra. Vamos a escribirlo en un lugar adecuado. En este caso yo lo voy a colocar antes del sí. Escribimos nuestra expresión redondeada. Abrimos paréntesis y nos vamos hasta después del 100. Ahí vamos a colocar punto y coma y escribimos cuántos decimales queremos. Yo en mi caso quiero un solo decimal. Cerramos la función redondear. Le damos enter y fíjense que aunque no aparece cambio porque aquí no hay decimales, pero va a ser útil en los casos en que tengamos decimales en la división. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para los estudiantes no aprobados.
colocamos paréntesis entre comillas para que aparezca como literal. Hacemos una concatenación con la función redondear. La condicional para verificar que tenemos estudiantes inscritos para que no haya división por cero. Si hay estudiantes inscritos, dividimos la cantidad de estudiantes no aprobados entre el total de estudiantes inscritos. Eso me va a dar la proporción entonces de estudiantes no aprobados contra estudiantes inscritos. Si no hay estudiantes inscritos, me entrega 0. Todo eso se va a multiplicar por 100 y se va a redondear a un decimal. Luego concatenamos con un espacio el signo de porcentaje, paréntesis cerrado y listo. Fíjense que aparece 25% de los estudiantes no están aprobados. Obviamente son 4. De esos 4, uno de los estudiantes no está. Vamos a escribir una función igual para el porcentaje de estudiantes inasistentes. Signo de igualdad. Entre comillas colocamos el paréntesis abierto, cerramos la comilla, ampersand para concatenar, redondear, abrimos paréntesis, condicional para chequear que el número de estudiantes inscritos sea mayor que 0. En este caso, si es mayor que 0, dividimos la cantidad de estudiantes inasistentes entre el total de estudiantes. Si no hay estudiantes inscritos, entonces que nos entregue 0. Cerramos el condicional, multiplicamos por 100. Ahí vamos a colocar la cantidad de decimales que vamos a utilizar, un solo decimal. Cerramos en la función de redondeo, ampersand para concatenar, comilla, un espacio, porcentaje, cierro paréntesis, comilla y le doy a aceptar. 25%. Fíjense que la sumatoria de los porcentajes nos está dando 100, que es el total de los estudiantes que hay. Total en términos de porcentaje de los estudiantes que tenemos en la función. Acá, como estos números pueden ser de 2 cifras, entonces vamos a darle espacio para que Excel no nos vaya a dar un error al momento de presentar los resultados. Entonces le colocamos a todas 2 cifras combinado y centrado. Y de esta forma ya tenemos datos estadísticos de mucha importancia para nosotros al momento de hacer nuestras evaluaciones. Ahora lo propio, después que ya tenemos todo esto, podemos hacer alguna prueba introduciendo algunos valores, comprobando que todo funciona correctamente. Fíjense que borramos todas las notas, las estadísticas todas se ubicaron en 0, pero la cantidad de estudiantes inscritos sigue siendo 4 y ahora la cantidad de estudiantes inasistentes son 4, 100%. De esta manera podemos ir introduciendo valores e ir probando que nuestras fórmulas están funcionando correctamente. Si es así, entonces podemos proceder a guardar nuestro trabajo o copiar todo el resultado, todas estas hojas, a otras hojas, a otros grados, dependiendo de nuestras necesidades. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Hasta luego. Muchas gracias.